Primavera de lobos. Juan Carlos Blanco. El menú del lobo, corzos y jabalíes. Como corresponde a un animal generalista, su alimentación es muy variable y puede constar tanto de alces de media tonelada de peso como de pequeños roedores, aunque el lobo es típicamente un predador de ungulados de mediano y gran tamaño. En España su dieta es muy diversa y varía en las diferentes regiones, pero la dependencia del ganado doméstico, que en su mayor parte es consumido como carroña, y de los ungulados silvestres es un rasgo común en casi todo el país. Numerosos estudios realizados sobre su alimentación en España dan cuenta de tal diversidad. Así, en la mitad occidental de Galicia, una zona con alta densidad de población humana, se alimenta sobre todo de restos de gallineros y granjas de cerdos y de ganado. En la cordillera cantábrica, el área subcámbrica y la Sierra de la Demanda lo hace de ungulados silvestres, corzos y en menor medida jabalíes y ciervos y domésticos. En la llanura cerealista castellana, los conejos pueden tener gran importancia, llegando a aparecer en el 44% de los excrementos y estómagos analizados en primavera y verano. En Extremadura se alimentan tanto de ungulados silvestres como domésticos, y en Sierra Morena los ciervos parecen ser su alimento esencial. En general, los estudios realizados en España resaltan la importancia que la carroña de animales domésticos tiene en su dieta. Los lobos cazan las grandes presas de forma cooperativa, y a veces también las pequeñas. En la provincia de Burgos se ha observado la persecución y captura de una liebre por parte de 3 lobos actuando de forma coordinada. Normalmente eligen a los ejemplares más vulnerables, es decir, las crías, los ejemplares viejos y los enfermos. En la comarca de Curueño, León, se ha comprobado que el 42,8% de los corderos consumidos en verano eran crías. En cuanto al impacto de los lobos sobre sus presas, en Canadá se ha observado que la depredación puede controlar e incluso limitar las densidades de ungulados silvestres, pero en sí misma no parece ser responsable del declive de las poblaciones de presas. No obstante, cuando este declive se produce por una combinación de factores meteorológicos, deterioro del hábitat, depredación por parte de otras especies, caza excesiva o enfermedades, la depredación por el lobo puede dificultar la recuperación de las poblaciones de ungulados durante décadas, provocando al tiempo un descenso en las densidades de lobos. En estos casos, la prohibición de la caza de ungulados y el control de sus predadores puede incrementar con rapidez las densidades de aquellos, y finalmente también la de los lobos. En España, donde los ecosistemas son mucho más complejos que los de las regiones septentrionales de la Tierra, no hay datos globales de los efectos de la depredación del lobo sobre sus presas naturales. En la provincia de Burgos, entre 1981 y 1985, se comprobó que las poblaciones de lobos y corzos aumentaron exponencialmente de forma simultánea. En Valladolid, en la década de los 80, la expansión de los lobos y los corzos ha sido también coincidente. Y ganado. La depredación del lobo sobre ganado doméstico constituye un fenómeno universal y es la principal causa de la tradicional persecución por parte del hombre. En Europa, donde apenas existen extensas áreas despobladas, los daños a la ganadería deben aceptarse como un hecho inseparable de la existencia de este animal. En España, en 1988 se estimó que los lobos provocaban anualmente la muerte de unas 1.200 cabezas de ganado equino, unas 450 de vacuno y unas 5.000 de ovino y caprino, lo que supondría unas pérdidas de unos 120 millones de pesetas. En 2006, una nueva evaluación elevó la cifra de daños a 1,9 millones de euros al año. Estas cifras, repartidas por los 120.000 km² del área de distribución de la especie, son insignificantes si consideramos las pérdidas habituales que sufre el sector agropecuario por otras causas naturales, pero pueden tener un impacto importante sobre algunos ganaderos concretos. La depredación sobre el ganado es desproporcionalmente elevada en las áreas de montaña. El 77% de los daños se producen en estas zonas, que solo albergan el 20% de los lobos del país, a causa de la falta de vigilancia del ganado en régimen extensivo. Un factor común a la depredación sobre el ganado son las lobadas, en las que los cánidos matan muchos más individuos de los que pueden comer.
En 78 ataques estudiados en la Sierra de Demanda, Burgos, el número medio de ovejas muertas fue de 7,6 ejemplares en cada ataque. Esta depredación excesiva se produce espontáneamente en todas las especies de carnívoros conocidos y denota la falta de inhibición de la agresividad cuando atacan animales con escasos mecanismos de defensa. El territorio del lobo. Como veremos más adelante, los lobos viven en manadas cuyos miembros comparten un territorio común. Las poblaciones se organizan en un mosaico de territorios contiguos o con un grado variable de solapamiento. Por encima de este mosaico se sitúa una nube de ejemplares solitarios llamados transeúntes o flotantes, que tienen movimientos irregulares e impredecibles. Los límites de los territorios se anuncian a las manadas vecinas con señales acústicas, los famosos aullidos, y mediante el marcaje olfativo con excrementos y orina. Los encuentros entre manadas son raros, pero pueden dar lugar a combates que con cierta frecuencia acaban en la muerte de algún ejemplar. En la Carballeda zamorana y la Cabrera leonesa se ha estudiado el uso de los excrementos para el marcaje olfativo. En su mayoría se acumulan junto a cruces de caminos y cortafuegos, donde la probabilidad de ser detectados por otros lobos es máxima y están asociados a puntos de referencia evidentes como promontorios, arbustos aislados o carroñas que potencian visual u olfativamente su eficacia. En Norteamérica, los tamaños de estos territorios oscilan entre 100 km² y 2000 km² y son inversamente proporcionales a la densidad de ungulados silvestres en la zona. En general, en las regiones más septentrionales, la disponibilidad de alimento es menor y los territorios de los lobos son mayores. Cuando los lobos cazan presas muy móviles, como los caribúes en migración, o disponen de fuentes muy concentradas de alimento, esta estructura territorial puede desaparecer. En el estudio que estamos realizando con animales radiomarcados en áreas agrícolas de Valladolid y Zamora, los ejemplares territoriales ocuparon áreas de campo que han oscilado entre los 100 y los 500 km², aunque en las áreas mayores había grandes espacios poco o nada frecuentados. Dentro de estas grandes áreas de campeo, los lobos tienen zonas preferidas de tamaño mucho menor, entre 5 y 20 km², donde pasan la mayor parte del tiempo. En los lugares salvajes, con escasa presencia humana, pueden estar activos tanto de día como de noche, pero en España y en otros países densamente humanizados, concentran su actividad en la noche y suelen permanecer dormidos casi todo el día en alguna zona de densa vegetación para evitar al hombre. En los encarmes diurnos, los lobos seleccionan las zonas de refugio, que en general son las que tienen la vegetación más densa, mientras que durante la noche prefieren las áreas con mayor cantidad de alimento. Los animales seguidos en nuestro estudio se movieron por término medio 20 kilómetros cada noche, aunque uno de ellos se desplazó 48 kilómetros en solo una noche. Por la mañana se encamaban en un punto que por término medio distaba 5,5 kilómetros de donde había empezado su actividad la noche anterior, si bien las diferencias entre distintas noches eran enormes. En su ciclo anual podemos considerar dos periodos distintos. El primero se sitúa en la temporada de cría, entre mayo y octubre, y el segundo comprende el resto del año. En la temporada de cría, los lobos de la manada se centran alrededor de la madriguera y las áreas aledañas. Aunque los adultos y subadultos siguen recorriendo largas distancias durante la noche, la mayoría de las mañanas vuelven a encaramarse en los alrededores de la madriguera. Antes de cumplir 2 meses, los lobeznos abandonan la madriguera y se encaraman al aire en áreas concretas llamadas centros de reunión, a donde los adultos y subadultos siguen acudiendo casi todos los días tras las correrías nocturnas. Estos centros de reunión, que a veces están muy próximos a la madriguera, son áreas de 1 km² con densa vegetación próximas al agua y a zonas con abundante alimento, donde los cachorros pasan el día jugando, dormitando y esperando a la llegada de los adultos y subadultos. En regiones agrícolas, muchas veces los lobos se concentran en maizales u otros campos de cultivo. En general, a partir de noviembre, los cachorros suelen salir a buscar alimento con sus padres, abandonando estas zonas de reunión y haciendo desplazamientos mucho mayores. En la época de invierno, los lobos se hacen más errantes, ya que no tienen que volver a ningún punto fijo. No obstante, incluso en invierno, estos centros de reunión de las manadas son más visitados que otros puntos del territorio.
El comportamiento social en el seno de la manada. Como es sabido, los lobos viven en manadas jerarquizadas, compuestas en general por miembros de la misma familia. En nuestros trabajos con animales marcados, en Valladolid y Zamora, hemos sido testigos de la formación de varias manadas. Por ejemplo, Taraza, una hembra que radiomarcamos cuando tenía 16 meses de edad, abandonó su territorio natal a los 2 años, se emparejó con un macho cuando tenía unos 3 años y parió por primera vez a los 4 años. Taraza se estableció en el borde del territorio de su madre, en una zona que conocía bien porque la había recorrido en numerosas ocasiones con los miembros de su manada natal. El primer año parió 6 cachorros, 3 de los cuales sobrevivieron hasta la siguiente temporada de cría y se quedaron con la pareja reproductora. El segundo año parió 5 y en ese momento la manada estaba formada por la pareja reproductora, Taraza y su compañero, los 3 jóvenes del año anterior y los 5 cachorros menores de 1 año. En esencia, esta es la estructura típica de una manada. Los miembros de la única pareja reproductora son casi siempre los individuos dominantes, y los jóvenes del año anterior colaboran en la cría, alimentando, cuidando y jugando con los nuevos lobeznos. Antes de cumplir 2 años, los jóvenes suelen abandonar su manada natal para intentar establecer su propio grupo familiar, aunque existen numerosas excepciones a esta regla. Si uno de los fundadores de la manada muriera, le sustituiría un ejemplar procedente de otra manada, ya que los lobos en libertad, aunque no ejemplares cautivos, tienden a evitar el incesto, es decir, eluden emparejarse con parientes próximos, como han demostrado detallados análisis genéticos realizados en 3 poblaciones de Norteamérica. ¿Y de dónde viene el lobo que sustituye al reproductor muerto? ¿Cómo se enteran los miembros de otras manadas de la existencia de una vacante en un grupo familiar diferente? Pues bien, además de los miembros de pleno derecho de las manadas, existe otra categoría social formada por ejemplares transeúntes o flotantes. Estos son los lobos que abandonan su manada natal al alcanzar la madurez, es decir, se dispersan para buscar un territorio vacío y vagabundean en solitario durante meses e incluso años hasta encontrar un hueco en otra manada previamente formada por un espacio vacío que les permita, como en el caso de Taranza, establecer un territorio y fundar su propio grupo familiar. En las zonas donde la población está saturada, los flotantes pueden constituir hasta el 30% de los ejemplares de la población. Suelen ser tratados con agresividad por los propietarios de los territorios establecidos y son relegados a las zonas marginales, donde a veces mueren de inanición o a causa del hambre. En las luchas territoriales, los lobos pueden matar a otros ejemplares, y en algunas poblaciones de Alaska, estas luchas constituyen la primera causa de mortalidad. ¿Y cuántos lobos hay en cada manada? Tanto en Norteamérica como en España, las manadas estables de 5 a 10 individuos son las más habituales. Tradicionalmente, se ha pensado que tal número depende del tamaño de la presa principal, pues se suponía que los lobos se unían en grupos para matar ungulados de gran porte, como alces o bisones. Pero en los últimos años se ha argumentado de forma convincente que las manadas más grandes se forman en los territorios con abundante alimento, lo que permite a la pareja reproductora compartirlo con numerosos descendientes. De esta forma se explica que las manadas españolas que viven en medios agrícolas consten con cierta frecuencia de 10 o más ejemplares, a pesar de que las presas de la zona son tan modestas como liebres o conejos. El abundante alimento aportado por los muladares explica la formación de estas manadas relativamente numerosas en nuestros humanizados paisajes españoles. En general, las manadas de más de 13 lobos son raras e inestables, pero en el año 2000 se ha visto, en Minnesota, una con 25, aunque el récord aún lo conserva una manada que se observó en 1967 en Alaska, que constaba de 36 lobos. Los miembros de la manada comparten un territorio común, pero con mucha frecuencia se encaman y buscan alimentos solos o en pequeños grupos, que se juntan y se vuelven a separar con frecuencia. Sin embargo, hay 2 factores que dan cohesión a los miembros de la manada: la nieve en invierno y los cachorros en verano. En los países donde la nieve persiste durante varios meses en invierno, los grandes ungulados se vuelven mucho más vulnerables y la mayoría o todos los miembros de la manada cazan juntos para aprovechar estas grandes presas, como hemos visto en las grandes fotos que representan a nutridas congregaciones de lobos atacando a un alce en los bosques nevados de Norteamérica.
Por el contrario, en ausencia de nieve, los lobos de la manada cazan presas menores y suelen buscar el alimento solos o en pequeños grupos, pero siguen manteniendo contacto de forma regular. Además, en la temporada de cría, los miembros de la manada se congregan en torno a los cachorros. En esta época, los niveles de prolactina, la hormona de la maternidad que induce a los mamíferos a cuidar y alimentar a las crías, aumenta en todos los lobos, incluso en los machos y en los individuos no reproductores, por lo que los miembros de la manada se congregan a menudo en torno a la madriguera y los centros de reunión de los lobeznos. En España es en verano y a principios de otoño, cuando podemos ver juntos a los miembros de la manada atendiendo a los cachorros. Como hemos dicho, los grupos formados por 4 o 5 adultos y subadultos y 5 o 6 lobeznos menores de un año no son infrecuentes, aunque constituye un auténtico privilegio tener la oportunidad de contemplarlos a todos juntos. Una nueva camada cada primavera. En España el celo tiene lugar en marzo y tras 63 días de gestación se producen los partos entre abril y junio, por lo general más tardíos en las regiones más septentrionales. En los grupos estables normalmente no copulan más que los individuos dominantes de cada sexo, por lo que solo se produce una camada por manada. Aunque las hembras pueden copular antes de cumplir un año, no suelen hacerlo antes de los 22 meses. La paridera suele localizarse cerca del agua, en terreno poco accesible, aunque en la meseta castellana pueden criar en los lechos de regatos que separan campos de cereales en áreas totalmente desarboladas. En España, el tamaño medio de 129 camadas observadas en primavera fue de 5,33 lobeznos, pero en 1989 se observó en la provincia de Valladolid una camada de 10 lobeznos, todos los cuales sobrevivieron al menos hasta los 3 meses y medio de edad. Al nacer pesan unos 500 gramos, abren los ojos a los 11-15 días y comienzan a salir del cubil a las 3 semanas. Hasta las 11 semanas viven en los alrededores de la paridera, estrechando los vínculos sociales con los otros miembros de la manada, y desde los 5 meses hasta la dispersión participan en la caza con los miembros de su manada. Los lobos que hemos radiomarcado en las provincias de Valladolid y Zamora se han dispersado alrededor de los 2 años de edad, aunque de ellos han establecido su propia manada a una distancia que oscila entre 13 y 50 kilómetros de su lugar de nacimiento, y otros han muerto en su periodo de vagabundeo. Conservar una especie conflictiva. El mayor pecado del lobo consiste en atacar al ganado que no está suficientemente protegido. Por este motivo ha sido tradicionalmente perseguido por todas las culturas pastoriles euroasiáticas. Además, en Norteamérica ha sido también acosado a causa de la depredación sobre los ungulados silvestres de interés cinegético o comercial. En consecuencia, ha sido erradicado de parte de su área de distribución natural y de hecho fue catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como vulnerable a escala mundial. No obstante, a partir de los años 70 está aumentando en la mayor parte de su área de distribución en el mundo gracias al cambio de actitud del público hacia la naturaleza, y en la actualidad esta prestigiosa institución lo ha incluido en la categoría de riesgo menor, aunque en la península ibérica reconoce que la conservación del lobo depende de la aplicación continua de medidas de conservación y ha sido catalogado como casi amenazado. La especie ocupaba la mayor parte de España hasta mediados del siglo XIX, pero la creciente presión humana la llevó a una situación crítica hasta 1970. Desde entonces, las poblaciones se han recuperado de forma notable como consecuencia de la nueva conciencia conservacionista. Además, el despoblamiento del campo ha llevado consigo la regeneración de la vegetación y el consiguiente aumento de los ungulados silvestres como los corzos y los jabalíes. Sin embargo, el lobo ha desaparecido en los últimos 40 años de varias regiones del sur de España, y en Sierra Morena se encuentra en la actualidad en peligro de extinción por la persecución ilegal en las grandes fincas privadas de caza mayor, donde se los percibe como animales perjudiciales para los ungulados silvestres. Legalmente, los lobos suelen considerarse como una especie cinegética al norte del Duero, con numerosos matices dependientes de cada comunidad autónoma, y están protegidos al sur del río.
En la mitad septentrional de España no necesitan una protección estricta, aunque sí podría mejorarse su manejo mediante planes de gestión que incluyan medidas de prevención y compensación de daños al ganado, medidas de conservación del hábitat, sobre todo hacer posibles las barreras lineales y la regulación de la caza y su control. Varias comunidades autónomas indemnizan directamente los daños o promueven seguros agrarios, pero el sistema es susceptible de ser mejorado. En Extremadura el lobo parece haber desaparecido en los últimos años, y en Sierra Morena está al borde de la extinción, a pesar de su protección estricta. Se precisan planes de recuperación para erradicar la caza ilegal, planes que deberían englobarse en medidas de gestión más amplias que intenten conciliar los intereses de los propietarios de las grandes fincas cinegéticas con la conservación de la fauna. Diversos sondeos sociales han mostrado que el lobo encarna símbolos opuestos para los habitantes urbanos y los rurales. Los primeros están decididamente a favor del cánido, en el que ven un representante de la naturaleza salvaje y un elemento indispensable del equilibrio natural al que no tenemos derecho a matar, aunque cause daños al ganado. Los segundos son hostiles a los lobos, aprecian sobre todo su valor como pieza de caza y consideran que su aceptación mejoraría si los lobos reportan algún beneficio económico. En los países occidentales, en la parte más extrema del sector urbano, en los últimos años proliferan grupos ecologistas radicales que mitifican al lobo, rechazan los resultados de los estudios científicos y se oponen a cualquier tipo de manejo o control de las poblaciones. Su agresividad promueve el radicalismo de los sectores antilobo, hasta el punto de convertir las polémicas sobre la gestión de la especie en auténticas guerras sociales. España tiene el privilegio de albergar la población de lobos más numerosa de Europa Occidental, que además se encuentra en franco proceso de recuperación. La conflictividad que rodea a la especie en todos los países del mundo, lejos de desanimarnos, debe exhortarnos a afrontar su conservación como un reto para armonizar los intereses de estos animales y sus presas silvestres con los de las sociedades humanas que conviven con ellos.